Ya, chicos. Ahora vamos a hablar sobre síndrome parenquimatoso. Nos salteamos, pero vamos a tener que compartir de nuevo para ver lo que o sea, que se mandó el pretest. Pretest. Ujú. Ya, vamos a compartir pantalla. Ese es el síndrome, el pretest de síndrome parenquimatoso. Y bueno, esas son las respuestas. Todo bien. Ya. Comparte, ventana, ventana. Ya. Síndrome parenquimatoso. Cuando hablamos sobre síndrome parenquimatoso, como les dije, debemos hacer un esquema porque el síndrome parenquimatoso, ¿qué es un síndrome? ¿Alguien me puede decir? Siempre preguntan eso. Ya. María Fe. María Fe. Puede ser denominado como un conjunto de signos y síntomas. Ajá. Y una vez un doctor me dijo, ya, ¿qué más? Porque falta algo. Sí, es un conjunto de signos y síntomas que te van a llegar te van a llevar a una patología, que es lo que faltaba, ¿ya? Eh, Muy bien, teniendo eso en cuenta y recordando qué son los síndromes, tienen que ustedes ver que justamente un síndrome parenquimatoso va a englobar patologías en este caso, patologías que están en relación al síndrome parenquimatoso, es decir, que hay problemas en esto. Justamente en todo lo que vamos a hablar va a entrar a tallar a mi alveolo. ¿Por qué? Porque algo malo está en mi alveolo, algo está pasando en mi alveolo que ha generado que haya una disfunción en cuanto a lo que estábamos viendo, ¿no? La difusión alveolo capilar. ¿Ya? Entonces, acá les hice un esquema, de verdad creo que este esquema les va a ayudar mucho para poder entenderlo, ¿no? El síndrome parenquimatoso. Síndrome parenquimatoso se divide en dos, en síndrome de condensación y en síndrome de intersticial. El síndrome de condensación, recuerden condensación como algo que ha llenado a mi alveolo, o sea, que está como que llenito de algo, o sea, tal cual. Este es mi alveolo, esta es la imagen y está lleno de algo si se dan cuenta. Puede ser por alguna infección, por una neumonía porque, no sé, porque se ha reducido el tamaño, pero la cosa es que se ha llenado de algo, ¿ya? Por un tumor, por un infarto del pulmón, entonces hay algo que está generando que no se dé a una buena perfusión o una buena difusión al alveolo capilar. Lo representativo de los síndromes de condensación siempre va a ser la neumonía, que quizá es lo que más preguntan. ¿Por qué? Porque la neumonía es un proceso eh, como tal que va a generar un acúmulo de líquido, de una infección, ¿verdad? Lo cual va a dar como consecuencia que la difusión de mi alveolo y de mi capilar esté alterada, no se vea, ¿no? Es como que, como les dije, ¿no? Ustedes están acá nadando como oxígenos y para llegar hasta el alveolo y hasta mi capilar, que normalmente está acá, y que haga la difusión normal, va a tener que nadar todo esto, imagínense. Mi oxígeno se cansa y dice, no, yo no voy a nadar todo eso. Entonces, al cansarse
y al no nadar lo que tiene que nadar para llegar a mi capilar, a ti te va a faltar oxígeno. Por lo tanto, hay una hipoxemia, justamente lo que estábamos hablando, una baja de oxígeno porque mi oxígeno que entra normalmente por mi sistema respiratorio no ha llegado a mi capilar y no tengo oxígeno. Yo vivo con oxígeno, o sea, yo vivo por el oxígeno, mejor dicho. Ya, las atelectasias. Con el examen de las atelectasias hay tres tipos también, ¿ya? La atelectasia ustedes van a tener uno que es porque se jaló el pulmón como tal, yo lo entiendo así. Es como que el pulmón está acá y hay algo que está ocupando el espacio del pulmón y está haciendo que de ese tamaño se vuelva mucho más pequeño. ¿Cuál podría ser? Aire, agua. O sea, el aire va a hacer que mi pulmón se reduzca de tamaño y esté como que así todo chueco y como que esté todo apechurrado, apechurrado. Entonces, más o menos así, imagínense una telectasia. Los tumores, cuando les hablan de tumores, cabeza, carcinoma epidermoide, a la cabeza, carcinoma epidermoide, un adenocarcinoma, carcinoma en células pequeñas y carcinoma en células grandes. ¿Cuál es el tumor más frecuente en el pulmón? ¿Saben? Está entre todos esos que está ahí. Digan algo. El adenocarcinoma. Muy bien, gracias. Sí, es él. Ya, eso es síndrome de condensación. Recuerden que condensación significa que algo está ocupando, o sea, algo está haciendo que no hay una buena difusión alveolo capilar. Lo único, creo. Y ahí ya les van a hablar de neumonía, telexasia, tumores, infarto del riñón. El síndrome intersticial. Ah, lo que les quería hablar antes de entrar al síndrome intersticial es que el síndrome parenquimatoso como tal, el parénquima les hace recordar a algo, o sea, cuando ustedes estudian esto o cuando yo estudié esto me preguntan, pero qué, o sea, el parénquima se relaciona a qué? A tejido, ¿verdad? A un tejido, en este caso un tejido pulmonar. Entonces, quiere decir síndrome parenquimatoso, o sea, un problema en el parénquima pulmonar, tal cual. Es un problema en el parénquima pulmonar y por lo tanto hay síndrome tanto de condensación y síndrome intersticial. En el síndrome intersticial va a estar dañado ¿quién? Mi intersticio. Y acá, ¿a quién voy a tener a la cabeza, por así decirlo? A mi fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis, como les había dicho, es como un engrosamiento que se da de, eh, de la membrana basal del alveolo, ¿no? Epitelial. Entonces, no sé si lo logran ver, lo voy a señalar acá con puntero. La membrana basal epitelial, que es esta, la moradita, en una patología de una fibrosis pulmonar idiopática, está engrosada, lo que estábamos hablando anteriormente. Al estar engrosada, la difusión va a estar alterada, ¿verdad? La difusión de oxígeno y dióxido de carbono va a estar alterada. Va a entrar menos oxígeno de mi alveolo a mi capilar y viceversa también. El CO2 va a bajar. Entonces, eh, cuando ustedes le hablen de un síndrome intersticial, imagínense una membrana basal epitelial gruesa que no esté, que está impidiendo el paso. En cambio, si a ustedes les hablan sobre un síndrome de condensación, es porque mi alveolo de cierta manera está normal, o sea, la difusión en esta parte de acá de mi alveolo es normal, pero hay algo que está ocupando, que ese algo podría ser la neumonía como tal, o agua, lo que sea, está ocupando y no está, no está, no me impide completamente a generar una difusión alveolo capilar, ¿ya?
Entonces, síndrome intersticial, problemas en la membrana basal epitelial. Síndrome de condensación, algún objeto, algo que esté generando que no se vea la... Es algo fuera de la membrana del epitelio y fuera de puede ser dentro de la membrana basal capilar, pero fuera de la membrana basal del epitelio es lo que está el problema. Síndrome intersticial, neumonía intersticial idiopática, más conocida como la NIU o fibrosis pulmonar idiopática, y la neumonía intersticial no específica, la NINE, creo que la denominan también. NINE o NIU. Acá es NIU y acá es NINE. Ustedes lo escriben. Otra patología de un síndrome intersticial sería una causa conocida. ¿Qué quiere decir esto? No sé si alguno lo habrán operado de algo, habrán visto una operación, pero normalmente existe un proceso de sedación. Al- los fármacos que inducen a la sedación da un síndrome intersticial, que el anestesiólogo es el que evita que se dé un síndrome como tal. Entonces, por causas conocidas podríamos tener esas, ¿no? Un ejemplo, enfermedades primarias del intersticio pulmonar, del mismo pulmón. Cuando les hablen, de acá para la vida, creo. Cuando les hablen primarios, quiere decir que bien es idiopático, o sea, no conocen la causa, o bien, el problema está en el mismo órgano que le están diciendo, ¿ya? En este caso, el pulmón. Cuando les hablen secundarios, quiere decir que por algo más está cambiando mi pulmón. O sea, por algo externo a él, que podría ser algo sistémico, está generando que exista una enfermedad en mi pulmón. ¿Ya? Ok, esto les ayuda como para darse cuenta más o menos cómo estamos. Esto no se olvide nunca. La membrana basal epitelial, que es muy importante. Quizá lo puedan repasar más con fisiología y todo. Como les dije, vamos a hablar sobre neumonía porque creo que es la más importante y es muy rentable porque siempre preguntan. Entonces, neumonía, ¿qué les hace pensar o qué les hace llegar? Cuando les hablen de neumonía, ¿dónde está? Ya. Cuando les hablen de neumonía, van a hablar sobre una inflamación del parénquima pulmonar. Cuando les dije del parénquima, ¿qué quiere decir? Del tejido pulmonar, tal cual, tejido pulmonar. ¿Ya? Entonces, al estar inflamado mi parénquima pulmonar, va a generar esto, acúmulo, inflamación, lleno de algo. Mi alveolo está lleno de algo. Entonces, al estar lleno de algo, ustedes tienen que saber que la neumonía no se da por sí sola, ¿no? O sea, la inflamación no es porque mi cuerpo quiere inflamarse, uy, me inflamé hoy, no, sino que es porque ha pasado un microorganismo a mi vía aérea y ha generado este proceso inflamatorio. Entonces, he visto que a veces hacen preguntas tipo ENAM o ello sobre los mecanismos patogénicos, o sea, cómo mi bacteria va a entrar a mi organismo. Y recuerden que son cuatro formas de que tu bacteria entre a tu organismo. Microaspiraciones, es decir, tú lo aspiras. Alguien ha tosido a tu costado y tú estás respirando muy campante, pues bueno, microaspiraciones. Y acá a la cabeza vamos a hablar del neumococo, Haemophilus influenzae, Maroxella. Y cuando hablamos de procesos inflamatorios, vamos a hablar sobre el micoplasma, la legionela, el virus, los virus en general, hematógenos, las pseudomonas. Acá, las pseudomonas, recuerden que hay bastante en la humedad, pero no en cualquier humedad, en la humedad del hospital. Por eso es HH.
humedad del hospital. Ahí vamos a encontrar bastante pseudomonas, que normalmente pasa por vía hematógena. ¿Qué quiere decir esto? Tú que quizá, no sé, vas a realizar un naga y no llevaste tus guantes y justo no te lavaste la mano y le tocaste a un paciente con neumonía porque estás por neumología, es normal que quizá le puedas encontrar o tocar a un paciente y llenarte de microorganismos, pero vas y le sacas un naga a una viejita, entonces eso podría generar una expansión de pseudomonas de vía hematógena. Si por haber no tienes cuidado, obviamente sacar la sangre. Por contigüedad, por ejemplo, pseudomona a la cabeza. Entonces, posibles preguntas de examen para el ENAM, como para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Eh, ¿Qué nos importa la epidemiología? Como lo mencionan a veces, tu paciente de robot, o sea, ¿cómo viene tu paciente? O ¿de dónde viene tu paciente para que tú digas, ah, mira, este paciente sí es una neumonía fijo? Bueno, tu paciente o la neumonía se va a dividir en dos, típica y atípica. Cuando hablamos de una neumonía que es muy, típica, vamos a hablarlo de viejitos, de ancianos, de personas mayores. Ellos son típicos. ¿Y cómo te vas a acordar eso? Porque a las personas mayores les gustan las costumbres, les gusta la comida típica, ¿ya? Típico. En cuanto a los jóvenes, tú vas a pensar en que normalmente le pueden dar una atípica. Entonces, al ser atípica, vas a tener una clínica muy particular si te hablan de una neumonía atípica y una neumonía típica. Ahorita solo estamos viendo epidemiológicamente a quién da más, ¿ya? Según el tipo, obvio. ¿Qué más? Si mi paciente está hospitalizado por más de 48 horas, normalmente vas a pensar en quién, en Pseudomonas, nuestro famoso HH, ¿no? Humedad y hospital. Eh, ¿Qué más? Asociados a la ventilación, que pueden también preguntarle en un 10%, igual, Pseudomonas. Porque es como les digo, la Pseudomonas está en el hospital y está en la humedad, como que en todos lados, ¿no? ¿Qué más? Ay, Dios, lo siento. Muy bien, epidemiológicamente creo que eso recuerdan, ancianos típicos y personas jóvenes atípicos. Patológicamente, cuando un virus entra a tus pulmones y genera una neumonía, va a tener procesos. Eso me quedó como que grabado los procesos que hace, porque normalmente va a haber una etapa o una patología, una etapa, ¿no? Congestiva o de congestión. Luego va a pasar a una hepatización roja. ¿Qué quiere decir una hepatización roja? Que mi pulmón es igual a un hígado, tal cual. Por eso dice hepatización roja. ¿Qué más? Una hepatización amarilla. Hígado, tal cual, amarillo. Y finalmente una resolución. ¿Y por qué les digo esto? ¿Es importante? No, eso es de pato. ¿Por qué tendría que recordarlo yo en semio? Sí es importante, chicos, porque las etapas patológicas de la neumonía va a ser por días. ¿Qué quiere decir esto? La congestiva o la de congestión va a ser de 1 a 2 días.
y normalmente la congestión va a dar crépitos. ¿Cómo se escuchan los crépitos? Sóbense acá la patilla que tienen ustedes. Eso es los crépitos. Así se escucha crépitos. ¿Ya? Entonces, en la hepatización roja vamos a tener de 3 a más o 4 días, más o menos, que se dé a esta hepatización roja. Nadie quiere que su pulmón se vuelva un hígado, ¿no? Entonces ya. Después de ello, de que quizá tu pulmón se ha vuelto como un hígado, hay una hepatización gris que dura de 7 días, 5 días o 7 días. Pero ¿qué pasa? Hay una etapa de resolutiva, porque nada dura para siempre, como dicen, ¿no? Entonces, normalmente tu paciente, si ya le diste tratamiento, lo que sea, en un paciente con neumonía como tal, va a tardar 3 meses para poder resolverse su neumonía, ¿ya? Para que lo tengan muy en cuenta. ¡Hala! No sé qué voy a hacer conmigo. Estoy muriendo. Fisiopato. Siempre les van a preguntar fisiopato. Como les dije, hay una alteración en la difusión alveolo capilar. Imagínense a su macro, bueno, imagínense su alveolo, que está acá, que le estoy dejando con rojito, lleno de bichos. Es tal cual, ¿ah? O sea, está lleno de bichos que está impidiendo la difusión alveolo capilar. Al llenarse de bichos, y bueno, aquí entra a tallar el sistema inmunológico, mandando sus macrófagos para que se fagocite a las bacterias, eso va a generar como un acúmulo de líquido. Entonces, esto va a generar una difusión, es decir, no va a pasar el oxígeno del alveolo al capilar, generando de esta manera una difusión, una alteración en mi difusión, ¿no? Esto es más de lo mismo. La neumonía normalmente va a generar una alteración en la difusión. Imagínense sus alvéolos llenos de moco, por así decirlo. Etiológicamente, vamos a hablar sobre las causas de esto. La la microbiota, bueno, los tipos de bacterias que vamos a tener acá en la neumonía va a depender mucho de dónde se encuentre mi paciente. Según si mi paciente está fuera, o sea, ya no está en el hospital o no ha estado más de 72 horas en el hospital o 2 meses antes o 3 meses antes de no estar en el hospital y se ha contagiado afuera, o sea, tú tienes la certeza que tu paciente no tiene una neumonía intrahospitalaria, o sea, que una neumonía en el hospital, sino es una neumonía, la famosa NAC, ¿no? Adquirida en la comunidad. Entonces, tú estás seguro de eso, muy probable que sea un Streptococcus pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae de igual manera, la Haemophilus influenzae que estábamos viendo, virus podríamos tenerlo, por ejemplo, el SARS-CoV-2 que estábamos viendo. ¿Qué más? Si tu paciente ha sido hospitalizado dentro de las 72 horas, o sea, sale tu paciente y dentro de las 72 horas genera un proceso inflamatorio, muy probable es que sea una neumonía adquirida en un nosocomio o un hospital, ¿no? Entonces, vamos a tener los que se dividen en los que han estado en UCI y los que no han estado en UCI. Los que no han estado en UCI, a la cabeza aún refieren a Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, la influenzae. Y cuando hablamos de pacientes que han sido hospitalizados en UCI, ahí vamos a ver los Streptococcus aureus. eh, y el neumococo también podría estar acá, justamente lo que estábamos hablando, para que lo tengan en cuenta.
Esto de acá, arriba, esta imagen, son los neumococos. Esto es el micoplasma. Parecen no sé qué, una como que cosas estiradas. Bueno, en cuanto a la condición, etiología, características y enfermedades, esto creo que es como que más para más adelante, pero de todas maneras recuerden que cada tipo de bacteria va a generar una clínica en particular y también o sea, una causa, ¿no? ¿Por qué me está dando una condición global, una enfermedad global? Pues probablemente sea por un neumococo, una pseudomonas, o sea, vamos a ir viendo cuáles. Pero lo que nos importa en realidad tendría que ser la clínica del paciente. ¿Cómo viene mi paciente normalmente? Bueno, tos que predomina es característico de una clínica con neumonía. Expectoración herrumbrosa. Cuando les hablen de una expectoración herrumbrosa, ustedes van a pensar siempre en neumococo. O sea, es típico que cuando les hablen de herrumbrosa es por un neumococo. Entonces, si en el caso clínico les ponen una expectoración tipo herrumbrosa, piensen en que la etiología es por un neumococo. Dolor torácico, si está comprometido el espacio pleural, fiebre en la mayoría de los casos, disnea, de acuerdo a la extensión que tenga. Entonces, siempre va a tener fiebre. No me deja. Va a tener fiebre. Ah, bueno, fiebre, va a tener tos y expectoración. Acá les hice un esquema para que les pueda ayudar bastante en cómo diferenciar entre en una neumonía típica y una neumonía atípica. Típico hace relación al pulmón y atípico hace relación a que algo más que no está solamente en el pulmón, está generando la neumonía. ¿Ya? Típico, pulmón. Eh, Normalmente mi paciente va a venir con fiebre, va a venir con tos productiva, recuerden, ¿no? Es como que sí o sí tienen que aprenderse eso. ¿Qué más? Vamos a tener crépitos, justamente lo que les dije que escucharan. Las vibraciones vocales van a estar elevadas. Algo así que me gustaría decirles es que cuando les hablen de abolidas, es porque están alteradas, están disminuidas. Y las vibraciones vocales, sus características solamente van a ser su disminución o su elevación. No es como que vibraciones vocales presentes, no, es elevadas o disminuidas. Y estas vibraciones vocales es muy, muy, muy característico de una neumonía típica. ¿Ya? ¿Qué más? En el atípico vamos a hablar de fiebre, tos seca, subcrépitos, sistémico y algo que tienen que tener en cuenta que la tos es seca. ¿A qué grupo de edad habíamos dicho que es muy frecuente que sea la neumonía típica? ¿Verdad? ¿En ancianos? Ajá, más que en ancianos, adultos mayores. Ya yo lo recuerdo ancianos porque, o sea, a las personas adultas mayores normalmente les gustan las cosas típicas, ¿no? Las culturas, las cosas, la comida típica, sí lo recuerdo. Pero en cambio lo atípico hace relación a personas o jóvenes en realidad, ¿no? Entonces, adulto mayor vamos a poner. Y recuerden que los jóvenes vamos a tener tos seca. No es productiva, es seca. Entonces tú vas a decir, ¿pero por qué es seca? Si normalmente es una tos productiva en una neumonía. Ahí vas a pensar, ah, bueno, entonces
Esto podría ser un caso de una neumonía atípica. ¿Ya? Eh, la mayoría de problemas son así, les van a preguntar qué es de origen sistémico, el atípico. Características radiográficas para que tú puedas hacer un diagnóstico sí es importante. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver una característica en cuanto al típico y el atípico que lo vas a poder diferenciar. Aparte de la clínica que viene tu paciente, que es lo primordial. Una radiografía de tórax que me dé una consolidación unilateral. Una radiografía de tórax que atípicamente me dé un patrón intersticial bilateral. Eh, Si se dan cuenta en esta imagen que les puse radiográfica, vamos a tener una condensación del lóbulo del pulmón derecho, en este caso. Si se dan cuenta, solo está afectando a este lado bronquial o a este bronquiolo. Normalmente este proceso de condensación o consolidación se da en una neumonía típica, pero si es atípica, vamos a tener problemas o características de una radiografía de tipo intersticial, pero es bilateral. ¿Cómo se van a acordar eso? Muy fácil, chicos. Si lo típico está en mi pulmón, probablemente solo va a afectar a un alveolo, no a todos los alveolos o no a dos alveolos. Típico, un alveolo porque afecta a mi pulmón. O sea, porque son patologías del pulmón. En el atípico, ustedes van a recordarse que son como que eh, de tipo intersticial. ¿Por qué? Porque hay lo típico normal, atípico normalmente es por problemas sistémicos y normalmente es bilateral porque es sistémico, o sea, eh, problemas sistémicos no va a afectar más una mano que la otra mano y es lo mismo que los pulmones, no va a afectar más un pulmón que el otro. Ya si es sistémico va a afectar a ambos por igual. Cuando ustedes realicen un examen físico, van a darse a ver la inspección, palpación, percusión y auscultación. Cuando ustedes inspeccionen en una neumonía, van a ver una respiración de tipo superficial, van a ver dificultad respiratoria, disnea, van a ver tirajes, van a ver cianosis, van a ver taquipnea. La expansión torácica va a estar disminuida, es decir, tu paciente cuando tú agarres cuando tú veas, perdón, cuando tú veas, vas a aspirar y eh, va a estar disminuida. Ah, algo que quería decirles, que la sesión, la clase anterior, es que cuando ustedes describan en su historia clínica, en auscultación, y les pongan, no sé, vibraciones, no, murmullo vesicular, que es lo que normalmente escuchas, pasa en ambos campos pulmonares o ambos hemitórax. O sea, ¿cómo ponen ustedes? A lo que voy es que ustedes ponen en su historia clínica, murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares o murmullo vesicular pasa en ambos hemitórax. Y ahora sí voy a preguntar a cada uno. Fabricio, ¿tú qué pones cuando te dicen haz tu historia clínica? ¿Qué pones? ¿Ambos campos pulmonares o ambos de mi tórax? No te escuché, lo siento. Ambos campos. Ambos campos. Ya. Vamos a llamar a todos. Nadie se salva. María Fe, ¿tú qué pones? ¿Ambos campos pulmonares o ambos de mi tórax? En la historia clínica que te dicen, bueno, realiza esta historia clínica. ¿Cómo pones los morbullos vesiculares?
En ambos hemitórax. ¿Por qué le pones en ambos hemitórax? ¿Te la sabes? O sea, ¿sabes la respuesta o solamente como que así te han enseñado? No estoy segura de la respuesta. Bueno, la enchuntaste, es ambos hemitórax. Pero ¿por qué somos hemitórax? Porque cuando vean diagnóstico por imagen van a ver que la descripción de ambos campos pulmonares es una descripción radiológica, es una descripción imagenológica, no es una descripción semiológica. Entonces, a partir de ahora, ustedes, o al menos los que están escuchando, lo que les interesa, van a hablar sobre ambos hemitórax y no ambos campos pulmonares cuando realicen su historia clínica, que supongo que les están mandando a hacer. ¿Ya? Porque si les pregunta el doctor, en algún momento quizá le van a preguntar, ¿por qué estás poniendo ambos hemitórax y no ambos campos pulmonares? Porque es un signo radiológico, los ambos campos pulmonares, y no un signo semiológico. Entonces, ambos hemitórax es lo correcto. Muy bien. También vale achuntarla, por si acaso, pero al menos que me respondan está bien. Gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Ya, eso es como que dato para la vida, por si les sirve. Matidez, submatidez. Ah, ya, falta palpación. Aumento de vibraciones vocales, ya habíamos visto. Recuerden que es lo más característico de neumonía, entonces sí o sí les va a venir un caso diciendo eso. Aumento de vibraciones vocales. Ustedes marquen así, ojos cerrados. Neumonía. Percusión. Matidez, puedes encontrarlo mate. ¿Por qué? ¿Por qué voy a encontrarlo mate a mi pulmón si normalmente es timpánico? Por el proceso normal patológico que va a pasar a mi pulmón. Si sufre de neumonía, no, obvio. Si no sufre, nada. Entonces, matidez o submatidez podríamos encontrarlo cuando ya está como que sanando el tejido pulmonar. Al ocultarlo, vamos a perder en periodos de inicio de resolución. Vamos a poner crepitantes. Recuerden, los crepitantes va a sonar así como que se están agarrando la patilla. Bueno, así. O se estén sobando el cabello. Desaparición del murmullo vesicular. Ruidos agregados, soplo tubárico. Característico de neumonía. O sea, todo este examen físico que les puse acá como resumen, van a encontrar en una neumonía. Muy característico de una neumonía. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya, desaparición, ocultación, afonía, broncofonía. ¿Y qué más? Acá hay hallazgos físicos. Vas a encontrar temperatura, fiebre, lo que estábamos diciendo, hay fiebre. Vas a encontrar qué? Frecuencia respiratoria elevada. Taqui o brady. A veces se confunde. Contésteme, porfi. Puedes encontrar taquicardia cuando es... Ah, taquicardia. Taquipnia, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Ya me estoy muriendo. Muy bien, taquipnia. Taqui, cuando les hablen de taqui es aumentado, cuando les hablen de brady es disminuido. Matidez percutoria, como justamente por el proceso patológico que hayamos visto que pasa, bueno, puedes encontrar matidez. Estertores como crepitantes y egofonía. Característico. Es muy específico, como se dan cuenta. ¿Qué más son cosas específicas? La matidez. ¿Y qué otra cosa aparte de la clínica, la imagen, me ayuda a tener un diagnóstico de neumonía? Bueno, vas a tener también no sé si habrán escuchado hablar del CURP 65.
CURP 65. Bueno, CURP 65. Él también me ayuda a dar el diagnóstico. Quizá no tanto ahora, pero entiendan que el CURP 65 es muy característico con que pregunta de examen a veces. Mortalidad a los 30 días. Es decir, tú haces el CURP 95, CURP 95, CURP 65 para determinar la mortalidad de 30 días del paciente. O sea, qué tan bien va a ir mi paciente. Y cada una de las letras va a medir algo: confusión, urea, frecuencia respiratoria, blood o blood, que es presión, blood pressure, creo que le llaman, y 65 de la edad. Si es de 0 a 1, vamos a trabajarlo de manera ambulatoria; si es mayor a 2, en hospitales. Muy bien, terminamos casi. Lo principal que creo que debemos recordar sí o sí va a ser la clínica. Este cuadro, este esquema que les estoy señalando ahorita, con el puntero, es importante que lo realicen, ¿ya? O sea, que tengan en cuenta que típicamente tu paciente va a venir así, pero no significa que siempre va a venir así, sino que también va a venir atípicamente, con todas estas características que les dije, que es como un resumen que les va a ayudar a ustedes, ¿ok? Acá quería hacerlo, pero como que mucho, mentira, o sea. La etiología acá va a variar bastante y quizá les confunda según la etiología que lo ponen en los libros, entonces por eso no lo vamos a hacer. ¿Ya? También recuerden los mecanismos patogénicos porque hay cuatro y recuerden ello. Recuerden la patología, la patología que pasa a mi pulmón en cuanto al proceso cuando tiene neumonía como tal. Epidemiológicamente, a quién considero típicos, a quién considero atípicos, su definición de la enfermedad. Este esquema que también nos puede ayudar a poder hablar sobre el síndrome de condensación. Nos falta, o sea, faltaría ver atelectasia, tumores, infarto de pulmón, pero como les dije, les voy a hablar solamente de neumonía porque es un tema muy, muy, muy rentable. Siempre les van a preguntar eso. Entonces, fibrosis pulmonar idiopática, todo bien, ahí están las referencias bibliográficas. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran eh, resolver? ¿Algo que quieran que les vuelva a explicar? Ya, voy a mandar el post-test, ya que no hay dudas. Voy a mandarle el post-test, vamos a dar 5 minutos para que le puedan responder y de ahí vamos a resolver las preguntas, ¿ya? Porque creo que el otro tampoco lo respondimos. Bueno, y como para que tengan una idea de lo que vimos hoy. Ya. Resuélvanlo y volvemos a las 10 de la noche. 10 en punto, terminan de resolver el pretest, el post-test, y de ahí, resolvemos las preguntas rápido y ya, terminamos, ¿ok? Gracias. Los espero, no se vayan.
Ya, ok, chicos, gracias por quedarse hasta ahorita. Vamos a terminar ya la sesión compartiendo el post-test. ¿Tienen alguna duda sobre las preguntas, sobre la anterior pregunta, los anteriores también? Eh, Definición de neumonía. Esto es muy fácil, creo. O sea, es una pregunta súper sencilla, solamente para que puedan dar conceptos. Una inflamación del parénquima pulmonar está en la primera de APO. Epidemiológicamente se relaciona la neumonía atípica con personas jóvenes. Atípicos. O sea, o sea, no les gusta lo típico. ¿A ti te gusta ir típicamente a algún lugar? Bueno, no. Entonces, es el sueño. Pero bueno, recuerden, lo que les había dicho. Es que normalmente a las personas adultas le gustan lo típico, no lo comidas típicas. A ti te gusta como que más no sé, papitas fritas, lo que sea, que no es típico, que no es saludable tampoco. Pero bueno, para que les ayude a relacionar. Paciente adulto mayor con fiebre, tos productiva, crépitos, bebé que era vibraciones vocales aumentadas. Se trataría de una neumonía típica. Recuerden, la clínica de neumonía típica y atípica les va a ayudar a dar la respuesta en todos los casos. ¿Se considera parte de los síndromes de condensación? Bueno, se considera los síndromes de ay, ¿qué puse? Mal, mal. Ahí se considera parte de los síndromes de condensación y va neumonía. Neumonía. Ahí, es neumonía. Disculpen, chicos. CURP, igual. El CUR nos ayuda a determinar la mortalidad, como estaba en el pretest en realidad. Mortalidad en 30 días. Entonces, quien ha marcado eso les va a tontar. Si no, igual voy a revisar cada uno. Así estaba en el post, en el pretest estaba bien, creo. Entonces, ya. Disculpen, chicos, disculpen. Sí, en el pretest estaba bien. Entonces, medir la mortalidad en los próximos 30 días y se considera síndrome de concesión, neumonía. Ya, en insuficiencia respiratoria crónica, como para que lo puedan tener ahí en cuenta, la primera sesión que tuvimos, la definición de insuficiencia respiratoria crónica nunca se olvida, no es menor de 60 y mayor a 45 en la mayoría de los casos. La causa de una insuficiencia respiratoria crónica parcial, recuerden, la esclerosis múltiple, la efistenia gravis es es causa de una insuficiencia respiratoria crónica tipo 2 o tipo global o sistémica, ¿no? Entonces, ambas son sistémicas en este caso y la única vendría a ser la tipo uno o EPOC también, ¿no? Parcial o tipo uno o parcial de tipo uno como tal. Es una causa de agudización de una insuficiencia respiratoria crónica, asma, EPOC, neumonía. ¿Cuál es? Bueno, neumonía, porque habíamos visto que el asma y el EPOC son procesos que no generan una agudización como tal, pero son procesos crónicos, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos no es que cause una agudización. Habíamos visto que había una tabla que generaban algunas patologías, una agudización de una insuficiencia respiratoria crónica que les había puesto a un costadito. Entonces, de ahí más o menos estaba la pregunta, la respuesta. Los síndromes de debilidad de los músculos respiratorios a excesiva actividad previa. Recuerden, cuando tú corres, te fatigas, pero cuando tú estás caminando normalmente y te duele o tienes dificultad respiratoria es por la debilidad de tus músculos. Los mecanismos de hipoxemia con gradiente alveolo arterial de oxígeno normal, recuerden esta palabra normal, les puede poner aumentado, normal, pero ahí ya se relaciona la disminución de frío a nivel atmosférico. O sea, la gradiente está normal, o sea, tu alveolo está normal, pero ¿qué pasa? En lo exterior o en lo externo hay una disminución del frío, ¿ok? El CHAN y todo ello, trastorno de difusión, vendría a estar en relación ya
al mismo alveolo. En el alveolo está pasando algo que está generando que no se dé a una difusión o disfunción, difusión alveolo arterial. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran ver otra vez? No sé. ¿Qué? Mm, gracias, Cindy. Eh, ya chicos, sería todo. Si tienen alguna duda o algo me avisan al leer la situación. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Algo que les voy a dejar y que también esté grabado es que los PPTs lo estoy compartiendo acá ya, o sea, en equipos que tenemos, entran a PP Medicina y está mi nombre, y van a entrar cada una de las sesiones y en cada sesión entran archivos y ahí va a estar, por ejemplo, este es de la primera sesión, este es de la cuarta sesión, entran archivos y ahí está. Insuficiencia respiratoria crónica, síndrome parenquimatoso y algo que les pueda ayudar, ¿ok? Igual en el esto. Ya nos vemos en la sesión número 6A, que vamos a ver, creo que es cardio ya. Entonces ya, les puedo ayudar. Ah, estos son lo como que mis resúmenes, para los que se han quedado aún, como para que lo tengan en cuenta de las telectasias que ahí estábamos hablando, que no vimos porque dijimos que íbamos a hablar de neumonía nada más. Recuerda que existen dos clases, la obstructiva y la no obstructiva. Y dentro de ella está la pasiva y la cicatrizal. Entonces, se le pueden tomar capturas si desean. Recuerden, hay una que está por reabsorción, es decir, tu pulmón está chiquito, justamente lo que les decía, hay una por contracción y una que está comprimiendo agua o lo que sea. Todo esto va a generar una alteración del alveolo, pues porque no tiene el mismo espacio que tenía antes, ¿no? Entonces, eso es lo que genera. ¿Qué más? Normalmente vas a ver una retracción del lóbulo superior y un desplazamiento de la cisura, ¿no? Que es como que tu tráquea está acá y como que se está moviendo todo anormal. Tú dices, bueno, ¿por qué? Porque hay aire. Mira, si te das cuenta, en una radiografía siempre vas a ver el aire va a estar negro. Entonces, miren que acá hay aire que está generando una compresión del pulmón. Esta compresión del pulmón está generando una retracción del lóbulo y un desplazamiento de la cisura como tal. Ese es el examen físico. En una telestasia lo que vas a buscar es la movilidad, la expansión, que normalmente va a estar disminuida en una telestasia. O sea, anormalmente en una telestasia va a estar disminuida, ¿no? La expansión. Lo que habíamos dicho que agarras y que tocas y que miras qué tan expandido está, bueno, para eso es, ¿no? Para que tú veas que hay un problema telectásico. Y ya, esto es su procedimiento cardiológico y no cardiogénico, perdón. Cardiogénico y no, no cardiogénico. Eh, mm, no hablemos de esto porque el síndrome consolidativo como tal es parte de los síndromes parenquimatosos que estábamos viendo, eh, pero es mucho más complejo, por así decirlo. Igual les voy a pasar este resumen por si acaso, si les ayuda. Eh, es como una idea general, pero fue hace tiempo, entonces no sé si las teorías eran las mismas o diferentes. Entonces, para que los tengan ahí. Igual en insuficiencia respiratoria crónica.
Mm, ya. Ya chicos, muchas gracias. Gracias por quedarse hasta ahorita. Espero les sirva todo.